Marilyn Sangun, entonces, ¿qué tal, Marilyn? Gracias por acompañarnos. ¿Qué tal? Un gusto estar acá con vos. Bueno, aquí en Final Abierto, entonces, para charlar de todos los temas y del Senado, que no es fácil que un senador nacional nos acompañe aquí, porque sabemos que tiene muchas actividades, que son 3 por distrito, y la provincia de Santa Fe tiene 3, de los cuales hay uno que habla muy poco, o nada, y los otros 2, uno sos vos. Bueno, yo pensaba, imaginaba, y un poco en la presentación decía, lentamente las cámaras nacionales están tomando un poco el color de la discusión de la sociedad. ¿Tenés esa percepción? Bueno, vos estás haciendo una experiencia más o menos nueva, en un año, pero ¿sentís que empieza a resonar ahí adentro parte de las discusiones que se dan en la Argentina? Y claramente, nosotros desde el primer momento que asumimos, el 10 de diciembre, se comenzaron a debatir temas que han sido absolutamente trascendentes para la realidad del país. El primero, entiendo yo, que ha sido el tratamiento respecto del pago de los fondos buitres, que es el endeudamiento o reiniciar un ciclo de endeudamiento en la República Argentina, lo cual atraviesa la vida del conjunto de los argentinos, del conjunto de los santafesinos, no podemos estar exentos de eso. Luego pasamos a discutir la designación de los jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que no es ni más ni menos que llevar adelante cuál va a ser el sesgo ideológico que va a tener la justicia en la República Argentina respecto de los futuros 15, 20 muchos años. Pues. Lo cual es una impronta que es muy importante y muy interesante para lo que significa el Poder Judicial y la Corte como cabeza de ese poder independiente del Estado. Y luego, bueno, se debatieron temas centrales como han sido la participación pública y privada en la obra pública. Ahora estamos con el tema del presupuesto, con el tema del voto electrónico. Creo que realmente se han discutido y se están debatiendo en el seno del Parlamento temas que son centrales para los argentinos. Yo pensaba cuando se dio la discusión holdout, hace ya 4, 5, 6 meses, no sé exactamente, digo, había sectores que decían, bueno, ustedes porque no acompañan, den una mano al gobierno, votarle en contra en esta etapa tan inicial, uno como que supongo que te habrá pasado, defender esa posición parecía como un poco áspero, porque había muchos que decían, no, hay que darle la mano al gobierno porque va a ser bueno. Pasó el tiempo, me parece que con el endeudamiento que tomó la Argentina y con el que va a tomar en el 2017, evidentemente había una línea política y de política económica que ustedes vieron, los que votaron en contra, que fue un sector bastante minoritario, hay que decirlo, y que ahora el tiempo empieza como a darle la razón. No sé cuál es tu percepción de eso. Sí, nosotros, la verdad que en ese momento es cierto lo que vos decís, eran muchos los que planteaban que votar un no era oponerse por oponerse y nosotros en todo momento planteamos que veíamos como una gran dificultad para la política económica de la República Argentina volver a caer en un ciclo de endeudamiento porque no se trataba de un arreglo con ese porcentaje de acreedores que aún no habían entrado en ninguno de los dos canjes de la deuda, sino que en realidad de lo que se trataba era de abrir nuevamente este ciclo de endeudamiento sin que se nos manifieste cuáles iban a ser las inversiones concretas que se iban a llevar adelante en la República Argentina a través de ese endeudamiento. Y la verdad que lo que vemos ahora es que se ha generado una especie de combo explosivo, porque junto con este proceso de endeudamiento externo estamos viendo una apertura de las importaciones que está generando un colapso en la industria nacional. Yo veía algunos informes, por ejemplo el de la FISFE, que es de hace muy poco tiempo, junto con el propio gobierno de la provincia de Santa Fe, cómo está impactando esta desindustrialización que se está llevando adelante en el país, esta reprimarización de la economía. Nosotros no estamos importando bienes de capital para afectar al proceso productivo del país, sino que lo que estamos importando de vuelta son productos primarios. Y la verdad que nosotros entendíamos cuando lo llevábamos a Daniel Scioli como nuestro candidato a presidente de la Nación, de que la Argentina tenía dificultades como la tenían muchos países en el mundo por la dinámica de la economía y las cuestiones macroeconómicas internacionales, pero que las soluciones llegaban de la mano del desarrollo, de la inclusión, de mayor y mejor empleo. Y hoy vemos que los despidos son materia corriente en distintas órbitas
económicas, lo vemos en la industria del calzado, lo vemos en la industria del blanco, las suspensiones, la quita de horas extras, que también constituye una forma de flexibilización laboral. Por tanto, evidentemente, no nos equivocábamos cuando veíamos que este ciclo de endeudamiento que se abría iba de la mano con una serie de medidas económicas, junto con la devaluación que ya se había producido, que lamentablemente iban a afectar fuertemente el bolsillo de los argentinos. Bueno, se está viendo eso, caen las variables económicas, sin embargo hay una apelación a la expectativa que parece que un sector de la sociedad aún conserva, hay una apelación en ese sentido de que en algún momento la caída se va a mesetar. Digo, los informes que tenés vos, tus charlas, ¿en qué sentido van? Digo, incluso el mismo presupuesto del año 2017 habla de un crecimiento de 3 puntos y pico. Es una cosa bastante, si llegara a ser así, habría un rebote significativo. ¿Hay alguna chance de que esto suceda o realmente estamos hablando de algo que no tiene ninguna chance? Digo? En primer lugar, quiero señalar que crecimiento no es lo mismo que desarrollo. Una economía puede crecer, pero eso no significa que un país se esté desarrollando y que exista una redistribución de la riqueza que permita que todos los sectores realmente comiencen a participar del dinamismo de la economía. Pero por otra parte también lo que advierto en este presupuesto que nosotros ya comenzamos a evaluar y respecto al cual estamos trabajando, no desde ahora que llega al Senado de la Nación, sino antes. Ya habíamos generado junto con un grupo de senadores una tarea en la cual lo que se estaba haciendo era trabajar desde la Comisión de Presupuesto y Hacienda del Senado con nuestros compañeros del bloque de diputados para comenzar a trabajar en conjunto respecto al presupuesto. Y allí vemos un recorte importante respecto de ciencia y tecnología, por ejemplo. Y eso no es un dato menor. Si uno tiene una expectativa de desarrollo, si uno tiene una expectativa de crecimiento en materia económica en un país, claramente invierte más en ciencia y en tecnología porque la pone al servicio de la producción, la pone al servicio de la creación de empleo, la pone al servicio de generar soberanía económica y autonomía en cuanto a las decisiones que se toman en un país. Bueno. Así que la verdad que mi mirada es expectante al respecto y yo entiendo que hay algunas medidas desde el punto de vista económico que se fueron tomando que va a ser muy difícil que el gobierno pueda retrotraerlas. La lluvia de divisas que se esperaban no se produjo, por tanto ese sector de la empresa, de la economía más concentrada, que claramente votó a este gobierno y apostaba a este gobierno, son los que menos acompañamiento le han generado. Claro. Venís de una zona sumamente rica, del sur de Santa Fe, de la ciudad de Firmat. Digo, evidentemente el apoyo que obtuvo el gobierno nacional en todo ese área fue muy importante y ahí sí, de algún modo, cumplió una de las promesas principales, que fue la baja de retenciones y aplicar una cantidad de políticas positivas para algunos productores o para muchos productores. En ese sentido va la pregunta. ¿Sentís que ahí, aunque sea en ese área, hay mayor satisfacción? Digo, uno ve, por ejemplo, la venta de vehículos, que parece absurdo, ¿no? Pero la venta de vehículos 0 kilómetros, que la camioneta Hilux, y ahí estoy diciendo una marca, haya sido el vehículo más vendido en la Argentina durante varios meses, es muy significativo, pero es una realidad numérica, más que un autito básico como fue toda la vida. Digo, en ese área donde te toca estar, donde es tu centro de trabajo, ¿vos notás que ahí ese sector de algún modo se acomodó o es desparejo o cómo es eso? Es desparejo porque el pequeño productor, el productor que tiene entre 50 a 100 hectáreas y que tiene que acceder ahora a la compra de los insumos, al valor del dólar hoy, claramente no mantiene una diferencia o una brecha que le permita ver aumentado fuertemente su rentabilidad. Por supuesto que los productores de mayor cantidad de hectáreas tienen otra expectativa porque la quita de retenciones respecto del maíz fundamentalmente y del trigo ha significado un alivio para ese sector. No obstante eso, yo entiendo claramente que se podría haber tenido una mirada de segmentación para poder beneficiar fundamentalmente a los sectores productivos, que son aquellos que trabajan la tierra y que no forman parte de los grandes pools de siembra o de las grandes exportadoras.
exportadoras. Ahora, charlando con algunos productores, nos dicen esto, estamos comprando los insumos y cuando vemos los valores y vemos el valor del cereal, claramente nos encontramos con que la rentabilidad no era la que nosotros pensábamos que íbamos a tener. Sí. Y lo mismo ocurre con el sector de la lechería. Yo soy autora de un proyecto que a lo que tiende justamente es a proteger a ese sector productivo en la provincia de Santa Fe, puesto que el sector, digamos, lechero está en una situación muy complicada en toda la provincia. Esto no tiene que ver solamente con las reglas de juego actuales, del gobierno actual, sino que también tiene que ver con cuestiones internacionales, con precios internacionales, pero entendemos que es necesario llevar adelante un proceso donde se cree un fondo anticíclico que permita un dinamismo respecto de esta economía regional tan importante que da tanto trabajo en la cuenca lechera de la provincia de Santa Fe, pero además de eso, nosotros entendemos que eso debe estar en el marco de un objetivo que la Argentina no debe perder y que es el de la soberanía alimentaria. Obvio, sí. Hacemos un cortecito y después hablamos de política. ¿Cómo no?